Sean todos bendecidos de parte del Señor. Mi nombre es Antonio Godínez. Aquí estoy con mi esposa Zulma Godínez. Nosotros fuimos parte de la convivencia o la reunión que tuvimos en Dallas. Eh, y para mí fue una gran bendición el haber conocido a todos mis hermanos, al pastor, hermana Daisy, Daniel. Fue una gran bendición haberlos conocido, haberlos abrazado por fin. Y pues quiero comenzar, ¿verdad? Con mi pequeño testimonio. Yo estoy en los caminos del Señor desde el 2008, desde marzo del 2008. Y si bien al principio hubo un cambio en mi vida, ¿verdad? Dejé de tomar, dejé de fumar, decir maldiciones, cosas así, pero no dejé el pecado al 100%. Entonces, avanzando al 2018, a finales del 2018, buscando en esa hambre del Señor, buscando ser libre de ese, ¿verdad? Ese pecado que pues no lo podía dejar. Trataba con mis fuerzas y no lo podía dejar. Y así fue como me encontré con un video del pastor Felipe. El primer video, el número 1, la introducción que él hizo. Y con ese video yo me identifiqué con el pastor y así estaba yo igual. Entonces, de ahí seguí viendo más videos del pastor y me fui edificando, pero no había cambiado al 100%. Seguía todavía en los mismos, ¿verdad? Pecados y jugando a ser cristiano prácticamente y tratando de ser bueno con mis propias fuerzas y no era eficaz. Entonces el verdadero cambio, cuando ya fui una vez cambiado al 100% y liberado de lascivia, cosas así, fue en mayo del 2021. Ahí fue cuando ya al 100% puedo decirles que ya no peco, ya no hago lo que hacía antes. No puedo dar detalles porque están mis hijos aquí y quizás hay niños allá con ustedes. Pero ustedes los conocen, los pecados esos que los hombres y las personas adultas hacen. Pero en ese transcurso me pasó algo, creo que fue no sé si fue el 2018 o 2017, que yo dormido, me di la vuelta en la cama y caí a un vacío. Y ese vacío, yo estaba en un túnel oscuro, húmedo, y olía feo. Y oía ruidos y gritos y cosas así. Y entonces yo podía ver hacia arriba la tierra, las columnas, así como las dibujó usted, pastor. Veía las columnas de tierra y como que gotas de agua caían, ¿verdad? Entonces era una oscuridad horrible. Solo arriba había luz. Yo sabía que la tierra estaba arriba. Y entonces, ese túnel, la luz se comenzaba a alejar y yo corrí hacia la luz con todas mis fuerzas, iba corriendo. Y ya no, o sea, ya me cansé, ya no pude correr más y entonces grité fuertemente, Señor, sácame de aquí. Entonces en ese rato vino un rayo de luz del cielo y me sacó. Y cuando me sacó de ahí, yo abrí mis ojos y tomé un suspiro bien fuerte en mi cama y la cabeza la tenía toda dormida. Como que se me había parado la circulación de mi cabeza, estaba así mal acomodado y se me apretó el cuello. Y entonces esa noche creo que yo fui al Hades o a un lugar ahí, ¿verdad? Cerca del infierno. Y yo me traumé porque yo me creía salvo, porque había aceptado al Señor, porque diezmaba y todo eso. Entonces yo quedé traumado y no le dije nada a nadie, tenía miedo porque me iban a juzgar, decir, pues no que eres cristiano. Pero ahora, con toda honestidad, con toda sinceridad y sin ningún miedo, les puedo decir que ya ahora sí soy salvo. En el encuentro en Dallas, yo buscaba esa confirmación de parte del Señor y ahí el Señor me confirmó que yo soy parte del rebaño. Volvió a hablar en lenguas. Me llenó el Señor de su Espíritu Santo y sinceramente he mantenido, ¿verdad?, esa fe y quiero seguir adelante hasta el final de la carrera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. Zulma, ¿algo quieres decir? Sí, ¿se me oyen? Sí. Cámbiale el... Ajá. Ahora okay. Sí. Ya. Okay. Bendiciones, hermanos, familia Canepa. Como
el encuentro de Dallas estuvo maravilloso. Estuvo bonito convivir con los santos y tengo mucho que decir. Ahí se sintió el amor fraternal que dice Salmo 133. Mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final del Salmo dice, ahí el Señor manda bendición y vida eterna. Y eso pasó, lo pude ver. Y nada que ver con las cuatro paredes. Eso aprendí yo bastante allí viendo los hermanos que saludan con ósculo santo y no te andan acusando de adúltero. Es hermoso convivir con los hermanos. Se sintió el amor de Cristo en todos ustedes y ustedes, familia Canepa, tienen paciencia y amor y un noble corazón. Se pudo sentir y ¿qué puedo decir? Pues yo tuve una liberación fuerte y yo quería que el Señor me santificara más. Y la predicación del hermano Daniel de que en un gorrito salían conejos, bueno, a mí me salió una familia de 5 conejos, 5 demonios. Y gloria a Dios, porque yo pensé que el espíritu de suicidio ya se me había ido, pero no, muy terco ese espíritu malo. Y gloria a Dios, porque lo que había en mi corazón, como dice el pastor Daniel, que él puede discernir los espíritus, pero no podía saber lo que había en el corazón de la persona. Y lo que había en mí era luto ahí. Y yo quería saber qué sentir, cómo sentir ser niña. Y ya de ahí del encuentro yo pude sentir que sí, ya soy como una niña, me siento bien chiquita en el Señor. Gloria a Dios por eso. Y como yo llegué a los pies de Cristo a esta verdad, bueno, pues mi esposo estuvo escuchando a Felipe Canepa por 3 años. Y yo yo no escucho a Felipe Canepa porque yo rechazaba a los testigos de Jehová, a los mormones, a los católicos, a los bautistas liberales. O sea, él era uno más, porque me puso un video de que Dios era uno y yo dije, no, yo sé que yo pensaba que estaba el Padre en un trono y el Hijo al lado de él. Es lo que pensaba yo. Y pues, y mientras él estaba escuchando a Felipe Canepa esos años, yo estaba con testimonios del infierno y del cielo, ¿usted cree? En eso estaba yo le contaba, amor, mírale lo que aprendí, que si no perdonas te vas al infierno y tú deja de ver esos videos. Y yo buscando del Señor, tenía hambre y sed del Señor. Y entonces me contaba de ustedes, me compartía de ustedes, de qué creía el hermano Felipe. Sí creí de que si somos el Israel, el verdadero Israel, que vamos a estar en la tribulación y también que la tierra es plana. Eso sí lo creía. Y yo por eso ya me sentía parte de ustedes, porque yo creía, como ustedes, cuando iban los en vivos, pero estaba lejos mi corazón. Y lo que me impactó una vez fue, cuando estaba viendo un en vivo de ustedes, fue de que, por cierto, fue en 2020, cuando comencé a escuchar a Felipe Canepa. Fue cuando el hermano Felipe Canepa dijo, vayan a evangelizar a las calles, vayan. Y yo dije, yo hacía eso. Y entonces una vocecita en mí dijo, yo te he llamado, yo te he escogido, escúchalo a él. Y desde entonces escuchaba al pastor Canepa y ha sido de bendición para mí. ¿Quién iba a decir que no era suficiente aceptar al Señor como Señor y Salvador? No era suficiente. Yo todavía era pecadora. Pasaba y va de mandar mis pensamientos cautivos a la mente. Era esclava del pecado todavía. Aunque yo lo había aceptado hace 13 años, aún así yo estaba en pecado y para los colmos, en los sueños, tenía un tormento de demonios. Yo pude ver muchos demonios, serpientes. De hecho, hay una que
una serpiente que me lo pude arrancar de mi oído y le dije, serpiente, me la quité de mi oído. O sea, y con gloria a Dios que Dios usó al pastor Felipe Canepa. Con él yo entendí que no importa los años que haya pasado, yo era una ovejita herida, una ovejita confundida, que necesitaba liberación. Y eso yo lo testifiqué en junio 3, recuerdo, con ustedes. Y han sido de bendición. Y gracias, muchas gracias, hermanos. Los amo en el amor de Cristo. Bueno, gloria a Dios. Gracias, hermano. Señor. Gracias. Hasta luego, hermanos. Bendiciones. Muchísimas Un gracias. abrazo. Bye. Yo he estado con la hermanita ya y con su esposo y no sabía ese testimonio porque no hubo tanto chance para Sí, para la escuchar. próxima vez tiene que ser más largo. Sí, Daisy me estaba reclamando que teníamos que como un día más, pero ya los pasajes estaban comprados. Ahí está, hermano Oscar. David Ramos. Oscar David. Hola hermanos, ¿me pueden escuchar bien? Sí. Bueno, pues qué gusto verlos nuevamente acá. Estamos reunidos con toda la congregación de Dallas para dar testimonio de todo lo que ha hecho el Señor, que han sido muchas cosas y cosas increíbles quizá para el mundo, pero creíbles para los que hemos creído en ese Dios todopoderoso. Y ahí se ha cumplido la palabra acá en esta congregación de que para el que cree todo le es posible y que el Señor tiene sus hijos que ha llamado y ha predestinado para los tiempos. Así que pues quiero dar mi testimonio rápidamente, ya que hay varios hermanos acá, pero lo que yo puedo decirles, hermanos, soy el hermano Oscar David Ramos, acá de la congregación de Dallas. Tengo 26 años, estoy casado, mi esposa Stephanie, tenemos una hija y viene otra en camino. Pero yo serví en 4 paredes por 6 años. Por 6 años fui esclavo de ese sistema y fui esclavo bien esclavizado, quiero decir. Y solía hacer muchas cosas ahí, predicaba, líder de jóvenes, era músico ahí, multifunción, ¿no? Daba mis diezmos y mis ofrendas y también tenía que predicar de eso. Era algo necesario que se predicara ahí de eso y que se diera el ejemplo para los que querían servir arriba en el altar, que llaman ellos. Y bueno, fueron 6 años así, hermanos, pero nunca pueden hacer de nuevo. Fueron 6 años viviendo hipócritamente, viviendo una doble cara, con una carátula. Yo vivía en pecados ocultos, practicaba pecados ocultos, codiciaba a la mujer ajena con mis ojos, con mis pensamientos, pero más sin embargo, pues me paraba ya en las 4 paredes con mi corbata y mi saco y todos decían el hermano David, el que es usado por el Señor, esto, lo otro, pero dentro de mí pues vivía esa hipocresía que era lo que no me dejaba sentirme cerca de Dios, no me sentía libre. Y con eso luchaba yo, esa hipocresía, saber que yo estaba ahí predicando y poniendo cargas sobre las personas que ni yo podía llevar, como dice la palabra de Dios. Y pasó el tiempo, hermanos, en el año 2019, pasó una crisis ahí en el lugar donde estábamos, pasaron muchas cosas y fuimos bien dañados, pero no queríamos irnos al mundo, porque el pensamiento era que si te sales del edificio, pues te vas al mundo, porque nunca aprendiste a ser autodependiente del Señor, a ir a Él. Dependes de lo que te dicen ahí, dependes de lo que cantan ahí, dependes de todo ahí, de ese lugar. Y por eso tratas de santificarte solo ahí, cuando estás en esos lugares. Entonces, Román me habló del ministerio de Uno a la Verdad. Me recuerdo que me dijo, hermano, escuché a un varón que está predicando que sí es posible vivir en santidad. Y ya eso me chocó, como que me chocó, pero al mismo tiempo esto es lo que yo quiero saber. ¿Cómo es posible dejar de sentirme hipócrita?
¿qué es lo que debo hacer? Como le dijeron los varones a Pedro, cuando Pedro les predica el primer sermón, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque sí, tienes razón lo que estás diciendo, pero como que ¿qué hay que hacer? O sea, hay algo escondido ahí para lograr salir de esto. Entonces, empezó Román a predicarme la tierra plana y estuve por unos meses, hermanos, duré alrededor de unos 6 meses entre que me salía y que cómo le hacía, que cómo le decía a este varón, pero llegó el momento en que la palabra ya hizo en el mensaje en mí, era tan fuerte que escuché un video de Felipe que se llama El pecado no se enseñoreará más de vosotros. Y cuando ya había escuchado muchos videos, pero cuando llegué a ese fue el que chocó adentro de mí. Yo ese día le llamé a Román, le dije, Román, necesito que alguien ore por mí. Yo estaba quebrantado, hermanos. Estaba totalmente quebrantado, sabiendo que ese sentir que tenía dentro de mí, viviendo hipócritamente, era el pecado, era lo que me estaba acusando delante del Señor, eran tantas cosas. Y ese día tuve una visión, después de que hablé con Román y que oramos juntos, me quedé orando en la presencia de Dios y el Señor me permitió ver mi persona espiritualmente. Y yo estaba completamente negro, era una silueta negra total. Y yo decía, Dios mío, pero si yo, Señor, oro y yo entrego diezmos ahí donde voy y yo predico y también canto, ¿por qué no hay ni siquiera un poquito de luz? Porque yo veía la silueta completamente negra. O sea que nada de lo que yo estaba haciendo llegaba a la presencia del Señor a causa de mi pecado, porque la intención verdadera no estaba ahí y era ser genuino y arrepentirme de todo corazón. De ahí para allá, hermanos, pues el Señor empezó a trabajar en mi vida. Seguí mirando las enseñanzas con papel y pluma, con lápiz, anotando, estudiando, escudriñando. Eso me hizo crecer espiritualmente, predicarle a mi esposa, a mi hermana. Y así, poco a poco fue como el Señor fue llegando a mi vida hasta que pues me bauticé también en el nombre de Jesucristo. Y luego en el camino fui teniendo liberaciones. Daniel me ha ayudado con las liberaciones. Y luego el ministerio que el Señor le entregaba a Daniel en ese aspecto de los espíritus inmundos. Todo ha sido un crecimiento. Entonces he ido viendo cómo el Señor ha ido complementando el ministerio de honor a la verdad, y ese complemento que ha ido dando, pues el que verdaderamente quiere buscar y ser genuino lo puede ir tomando si es humilde de reconocer la verdad. Entonces, y aquí estoy, hermanos, para la gloria del Señor. Ya desde el 2019 han pasado 3 años, luchas, pruebas, pero seguimos firmes y ahora con los hermanos acá. Así que ese es mi testimonio. El Señor me sacó de las 4 paredes, tuve que renunciar a todo el conocimiento que decía tener para ahora poder estar acá. Gloria a Dios, hermano. Gracias por compartir. ¿Cómo van a sentarse ahí o van a posicionar la cámara hacia todos? Sí, hermano, yo voy pasando la cámara acá a los hermanos. Lo último que se me olvidó decir nada más fue el día del encuentro, que también quiero testificar que ese amor puro, sincero, estaba ahí en medio, hermanos. Que todos lo sintieron, yo lo pude sentir, ese quebranto, ese amor, yo lo pude ver. Así que voy a pasar acá a los hermanos también. Hermano Luis. Bendiciones, hermano. Mi nombre es Luis Andino y quiero dar un testimonio que realmente ha cambiado mi vida. El 3 del 26 del 2022 ya fui un nuevo Luis, una nueva persona, y gracias a mi Señor tuvo misericordia por mí y escuchó mis palabras. Quiero hacer algo corto porque todos queremos hablar, pero mi testimonio es algo largo si lo empiezo desde el mero principio, pero seré breve. El 2019 vino el hermano Felipe aquí y dijo, fue ante el hermano David a visitarlo y dijo unas palabras y se refirió a mí. Y yo sentí esas palabras como que era un padre que me las estaba diciendo duramente. Y yo dije,
wow, como yo he sido un huérfano, podemos decir, no tuve padre, no tuve madre, me vine a Estados Unidos de muy temprana edad, entonces no tenía riendas en mi vida y hacía lo que yo quería, lo que yo se me atravesara hacía, usaba drogas, alcohol, mujeres, lo que pasara en el mundo. Entonces, esa vez, pues yo sentía de que me había dado duro a esa persona y le había agarrado rencor, le había agarrado, no sé si puede decir como odio al hermano Felipe. Decía yo, ¿por qué me dijo esas palabras tan fuertes? Pero sentía que era un padre que me había exhortado en ese momento. Y en ese momento, pues pasaba mi esposa, perdón que no la presenté porque es primera vez que estoy dando un testimonio, ella es mi esposa Yancy Andino, y mi esposa la escuchaba en sus videos, que escuchaba cada vocecita, yo sabía, esa vocecita me había dicho algo y me dolió, eran esas palabras, era el hermano Felipe. Y la regañaba yo a mi esposa y le decía, ya le había puesto hasta un sobrenombre, Filipita le había puesto yo. Porque esos videos, estaba en vivo y escuchaba esa voz, no me gustaba, pero a la vez quería escucharle y le decía yo, ¿por qué quita? Porque yo entraba al cuarto y ella me decía, oh, lo apagaba. No, mi amor, no lo quites, está bien, seguimos escuchando. Me decía, sí, pero a ti no te gusta, sí, pero yo quiero escuchar. Era porque yo sabía que era la verdad que me estaban diciendo, pero a mí me dolía porque estaba bajo el pecado, estaba haciendo pecado. Con mi mirada, escuchaba música del mundo, hablaba malas palabras con amigos solo por hacerlos sentir, tomaba, me embriagaba con amigos solo para hacerlos sentir bien, y en mi templo no me sentía bien. Esta vez que vino el hermano Felipe y su esposa y su hijo y el hermano Fabián, sentí ese amor, ese abrazo sincero. Tenía años, tiempos de yo no sentir un abrazo de personas de otro país y saber que te abrazaban y que estaban en el mismo sentir. Sentí algo maravilloso. En verdad, sentía como que mi papá y mis hermanos me estaban abrazando. Porque como les digo, no he tenido yo esos abrazos de un familiar así. Ese 3 del 26, del 22 que vinieron aquí, yo había hablado con mi esposa y le dije, yo no voy a estar ahí. No voy a estar ahí porque esa persona una vez dijo algo que a mí no me gustó, pero era la palabra, era la verdad. Me habías confrontado, me habías dicho la verdad porque me amabas como hermano. Entonces, pero en sí le dije yo a mi esposa, voy a colaborar porque los hermanos de aquí de Dallas son mis hermanos y yo quiero ayudar porque pues a eso he venido yo a ser servicial. Ese era Luis antes, un servicial, el que con todo sonreía, pero yo me había apagado, tenía un año de estar en pecado, de que yo me había apagado, me había apartado del mundo, me había apartado de las cosas de Dios, había regresado al mundo, al lodo, y no me sentía bien volver con mis hermanos porque sabía que yo estaba haciendo algo malo. Entonces, ese día que llegaron ustedes fue el cambio en mi vida, fue el cambio del nuevo Luis, y tengo que decirlo ya. Yo estaba afuera cuando estaba predicando o hablando el hermano Felipe y yo sentí esa voz otra vez en mi mente que me decía, no vayas, que era para mí, yo decía que era un mal espíritu que me decía, hey, no vayas porque te van a volver a regañar. Y me acuerdo que mi esposa me llamaba y me decía, ve, siéntate allá. ¿Qué hacía? El hermano Felipe estaba hablando de lo que dijo la hermana ahorita, el testimonio del conejito, de que cómo salir, que saliera de ahí. Y yo quiero ayuda, yo quiero que me ayude a mí, y yo quiero escucharlo, quiero estar cerca de él y verlo a los ojos, que me vuelva a decir esas palabras que me dijo esa vez pasada en el 2019. Y cuando estaba escuchando, créalo que venían voces en mi mente que me decían, hey, ya, párale, ya, vete, salte de aquí. Pero no, después sentí algo maravilloso que me partió el corazón. Fue cuando el hermano Felipe dijo su nombre y dijo, yo, Felipe Cano, aquí. Sentía que no era él que estaba hablando, sentía que era Dios que estaba hablando hacia mí.
Y pues después dije mis pecados que estaba haciendo, le dije al hermano Daniel, y me sentía libre, me sentía con aquel gozo en mi corazón, me quebranté, hermano. Sentí que en realidad fue libre, yo nunca había experimentado algo así, yo siempre no creía que existía, que salían malos espíritus de ti, y me sentí como un niño, sentí que a todos los que estaban alrededor estaba el mismo sentir, y sentí que yo los amaba, aunque yo no los había visto nunca, pero sentía que eso era mi familia, sentía que eso era todo lo que yo quería, no necesitaba nada más. Y cuando sentí todo eso, Dios me habló en ese momento. Dios me habló y me decía, una mano que tocaba mi pecho y me pegaba en mi pecho y me decía, yo estoy contigo, yo soy tu papá ahora. Tú no necesitas buscar un papá porque yo soy tu papá. Dice mi esposa que era el hermano Felipe pegando en mi pecho. Yo tenía mis ojos cerrados y solo sentía yo, Dios, dame oportunidad de volver a sentir el Espíritu Santo. Quiero sentirte, Señor. Yo solo quiero besar tu calzado, tus pasos, Señor. Y me quebrantó y me dobló mis rodillas, que tenía tiempo yo no doblar mis rodillas. Sentí un alivio para mí cuando pasó eso. Y después decía, hey, este soy yo tengo que bautizarme ahorita. Esto es ya, Luis. Tenés que bautizarte porque ese era Luis que era. Regresó el nuevo Luis. Regresó esa persona que era. Yo hablaba mal de mis hermanos. No los quería ver porque me estaban diciendo la verdad y yo me dolía en el alma. Pero ese día para mí fue maravilloso y me bauticé. Gracias por todo lo que han hecho. Le doy gracias a mis hermanos por todas las oraciones que han hecho, porque yo sé que las luchas que yo tenía eran grandes y yo sé que todos mis hermanos que están aquí alrededor doblaron rodillas. Y yo sentía en mi corazón que habían hermanos que doblaban rodillas, pero yo tenía algo más fuerte, que quería hacer las cosas por mi propia fuerza y no quise ser humilde. Y ahora he empezado de nuevo y quiero actuar como un niño, ser como un niño y como dije, quería ser un guerrero de Dios y a eso he venido ahora. No sé mucho de la Biblia, pero quiero darles, aparte de todo eso lindo que viví ese sábado maravilloso, dormí feliz como un bebé cuando estuve en mi casa. Al siguiente día le conté a mi esposa que el enemigo siempre estaba dando dardos en mis sueños, y sueños que yo no los puedo decir ahorita por si hay niños y todo, pero también voy a pedir oración por eso, porque no puede estar pasando esos sueños. Yo sabía que era el enemigo que quería que regresara. Diré un poco, no sé si lo podré decir. ¿Puedo decirlo? Un sueño que tuve. No necesito. Bueno. No, está bien, hermano. El sueño se decía de que como yo tenía miraba muchas cosas, con mi mirada yo pecaba, entonces yo dejé de pecar en eso. Entonces en mi sueño me salía una mujer desnuda y me decía, ven, ven, y yo le dije en ese sueño, nunca yo había contestado un sueño, yo siempre caía en la trampa. Entonces ese sueño yo me acuerdo que le dije, no, ya es imposible, tú vete de mí, que ahora tengo a Jesús en mi corazón. Pasó eso. Después, para dar la gloria y la honra del Señor, yo sentía y decía yo, Dios, por favor, yo quiero alimento, pero yo no quiero alimento terrenal, yo no quiero comida de mi refri, yo quiero comida de la que dicen mis hermanos que es la que alimenta este cuerpo, a mi corazón. Y esa vez me llamó mi esposa y me dijo, hey, ve por mi hijo que está en la escuela. Pero yo ese día en la mañana me levanté temprano, pero me levanté, no sé por qué me levanté, porque tenía que irme a las 10 a trabajar, los trabajadores andaban trabajando y dije yo, me voy a dar el gusto de dormir tarde. Pero Dios me levantó temprano porque me mandó primero a hacer la primera tarea, que fuera a recoger a mi hijo que tenía un dolor en la escuela. Pero yo en el baño le había dicho, cepillándome los dientes, le había dicho a mi Dios, Dios, yo quiero de tu palabra, dame de comer de esa palabra, yo quiero. Pero yo me reía a mí mismo y decía, ¿y cómo empiezo? Si yo nunca he leído la Biblia y si la he leído con mis hermanos porque me han guiado. Señor, ¿yo cómo empiezo?
mi esposa me llama y yo le quería decir, pero me callé, le quería decir, mi amor, ¿por dónde empiezo? Ayúdame, ¿por dónde empiezo? Y mi esposa, pues no le dije al final, y dije yo, no, a donde me toque la Biblia, yo la voy a abrir. Y abrí la Biblia con mis ojos cerrados y me mandó a Ezequiel 37 y dice el valle de los huesos secos, porque yo antes así me sentía como un hueso seco. Eso le decía yo a mi esposa de que no tenía corazón, ella, y era eso me sentía yo, y esa palabra a mí me caló, me quebrantó, me partió, pero a la vez yo me sentía y decía yo, Señor, esta palabra que tú me has dado, yo tengo que dársela a alguien más, tiene que dar fruto, no solo a mí, porque yo ya me sentía que mi vasija estaba llorando que estaba, me sentía tan feliz que quería compartir esa palabra. Ok, bendiciones hermanos, mi nombre es Yancy Andino y soy cuñada de Oscar Ramos. Y yo se los voy a tratar de resumir. Yo iba a la sinagoga, fui como por 2-3 años y yo creía que ir y simplemente presentarte ahí ya eras cristiano y ya eras salvo hasta que llegó Oscar a mi vida y me confrontaba con el pecado, porque yo seguía pecando. Yo iba y yo creía que con andar una falda larga y decirme cristiana o andar mi velo en la cabeza ya era cristiana, pero tenía pecados hasta que Oscar me confrontaba, llegué al punto de que no le hablaba, no me molestaba y el Señor confrontó mi vida cuando yo siempre tenía un versículo que decía, un versículo, cree tú y toda tu casa será salva. Pero si yo creía y yo oraba al Padre, ¿por qué yo no veía resultados? Y eso me confrontó hasta que hace 2 años yo tuve el honor de conocer al hermano Felipe y él llamó a todos los pecadores y mi corazón me latía porque yo sabía que estaba en pecado. Dejé el pecado, ese mismo día dejé el pecado. Y a lo que quiero llegar, hermanos, es cuando yo dejo el pecado, es cuando se viene toda la turbulencia a mi vida. Vine a estar ciega a poder ver y a poder ver que mi hogar era un hogar destruido. Mi esposo comenzó a rechazarme por el cambio que yo comencé a ser una mujer completamente diferente en mi vida. Ya no me interesaba cambiar lo de afuera, sino lo de adentro, porque era una mujer sin amor. Era una mujer que déspota, una mujer que completamente yo no quisiera ser más esa mujer en mi vida y mi esposo hasta llegó al momento de decirme, ya no te amo, yo no te conozco, quién eres, qué te está pasando. Pero yo seguía, decía, Señor, si tu palabra dice, cree tú y toda tu casa será salva, yo creo en ti. Y en ese tiempo estudiamos un mensaje, hermano, de qué es ser el verdadero soldado de Jesucristo y si estamos peleando bien la lucha. Y si estamos, porque si nosotros venimos y conocemos el reino del Señor, ¿cómo no vamos a venir? Se los vamos a dar a nuestros hijos y a nuestros esposos. Y en mi casa, hermano, ha sido completamente, se ha completado esa palabra que dice, cree tú y toda tu casa será salva, porque yo he creído en el Señor y de igual manera lo que Daniel trata de explicar y creo que él trata de decir es que David creyó en su casa, él oró y creyó su hermana, creyó su esposa, ahora soy yo que soy su cuñada y esto se ha ido extendiendo con mi esposo y ella es mi hija, porque así es la palabra del Señor y nosotros dice que el primer ministerio es el de la casa. Si nosotros no podemos ayudar a nuestra casa, a nuestros hijos, seres queridos, ¿cómo vamos a ir a dar a las personas afuera? Algo que no podemos dar en nuestra casa. Dios les bendiga, hermano. Hola, mi nombre es Raquel y el Señor me ha salvado de muchas cosas como de suicidio y como tenía voces en mi cabeza. Y como siempre iba como a reuniones de mi tío David y siempre hablaba como del pecado y
yo sentía algo en mi corazón que yo estaba en pecado, pero como no quería hacer nada. Y después un día, no sé qué día era, pero mi mamá puso una movie cristiana y era como que es como un señor que estaba pasando, como él estaba como sufriendo para que llegara a la tierra prometida, para que enseñara a su familia. Y después, cuando terminó la movie, mi mamá nos preguntó, ¿qué entendiste? Y como yo estaba tratando de explicarle, pero yo no podía. Había algo en mi garganta y no podía hablar. Y como cuando algo me duele, como yo lloro. Y después estaba llorando y al fin le dije a mi mamá que no podía hablar. Y mi mamá estaba orando por mí y después al fin podía hablar y le conté todos mis pecados y lo que estaba haciendo mal. Y después me dijo, ok, ¿quieres que ore por ti ahorita o tu tío David? Y le dije a mi tío David. Y cuando me fui a dormir, había una voz en mí que me estaba diciendo que era tonta y que era nada porque ¿qué estaba haciendo? Y el día cuando íbamos a ir a la casa de mi tío David, cuando me senté en la sofá, estaba pensando por qué estaba aquí, como en la voz, que porque estaba aquí, no tenía que estar aquí, que nada iba a pasar, y cuando ya iba a terminar, que cuando mi tío David que iba a orar por mí, mi mamá me iba a odiar. Y, y después, cuando era tiempo que mi tío David iba a orar por mí, no podía hablar y lo que creo que pasó, y estaba llorando, y lo que creo que pensó mi tío David que no, como tenía pena, y al fin le podía decir que no podía hablar porque había algo en mi garganta. Y dijo, ok, voy a orar por ti y que salga eso en tu garganta. Y cuando estaba orando por mí, esa voz me dijo que yo voy a regresar. Y yo estaba tosiendo mucho y cuando ya casi salió, estaba tosiendo, pero no era mi voz, era como una voz de un hombre. Y ya al fin salió eso en mi garganta. Y sí me sentí mejor y libre de eso. Y mi tío David dijo, ok, me puedes contar lo que estás haciendo como el malo. Y le conté todo de lo que estaba haciendo. Y ¿Cómo estás ahorita? Dile ahorita cómo estás para terminarlo. ahorita estoy mejor. ¿Te sientes libre? Sí. Y no estás bien en pecado más. Ok. Raquel, ¿cuántos años tienes? 12. 12 años. Y lo que experimentaste fue que tú te arrepentiste, estabas haciendo, confesaste, le contaste por ti, Oscar David, él oró por ti, y esas voces feas dijeron que ya no era tú, era otra cosa que estaba en ti, y salieron, ¿cierto? Sean bendecidos todos los hermanos en la dispersión, todos los lugares del mundo donde está la iglesia de Dios. Mi nombre es Román Molina y pertenezco a la congregación de Dallas. Todo empezó, mi testimonio empezó todo desde el año 2017. En el año 2017 empecé a asistir a una congregación de 4 paredes, una congregación del nombre de Jesucristo. Allí pues se cree que Jesucristo pues es Dios y se bautizan también en el nombre de Jesucristo. Entonces empecé allí. Como al año y algo de estar asistiendo a ese lugar, yo entré a trabajar a un lugar de aires acondicionados, una compañía de aires acondicionados. Entonces, cuando yo andaba manejando la van,
donde andaba trabajando, pues yo andaba en búsqueda de algo. En ese momento que yo andaba manejando, andaba pasando una situación complicada en mi mente, pensamientos de blasfemia, todo ese tipo de cosas me venían a la mente. Entonces, en ese momento yo andaba buscando videos, yo miraba videos de debates de la unicidad versus Trinidad, y buscando así videos, y pasé por muchos personajes, diferentes personajes de que daban videos, pero la verdad nunca me detenía como a específicamente a uno solo, hasta que me impactó cuando me encontré con un video de mi hermano Felipe Canepa, que se llama ¿Quién es la verdadera iglesia y dónde está la iglesia? Creo que son dos videos diferentes, pero uno se llama ¿Qué es la iglesia y dónde está la iglesia? Entonces, cuando yo miré esos videos, yo dije, wow, esto no lo había escuchado antes, dije yo, esto me parece muy interesante, porque pues yo donde yo estaba yendo, pues yo me reunía 5 veces a la semana, y eso era lo que ellos me habían inculcado, que entre más se reúne uno, pues más va a andar en santidad, uno va a andar más limpio. Entonces yo me reunía 5 veces a la semana, y luego pues las 5 veces a la semana tenía que dar ofrenda también. Entonces, cuando yo miré ese video de que decía quién es la verdadera iglesia y dónde está la iglesia, yo dije, wow, esto me parece muy interesante. Entonces empecé a mirar los videos, y desde ahí para adelante hubo algo que me llamó tanto la atención que ya no quería desprenderme. Yo desde que salía del trabajo en buena mañana, como manejaba más de 1 hora de camino, entonces yo duraba mucho viendo videos. Desde que yo me arrancaba, ponía el primero, segundo, tercero, me miraba como unos 2 videos para la ida y unos 2 videos para la venida, a diario. Entonces, estando en ese proceso, yo duré como aproximadamente 8 meses. Para decirle al pastor donde yo estaba yendo que ya no podía seguir y que tenía que irme. Entonces él me dijo que por qué. Entonces yo le dije que porque no podía seguir. Entonces me despedí de él y ya me salí. Y desde ahí pues duré un cierto tiempo que no me congregaba, solo viendo videos, hasta que ya mi hermano Oscar, cuando ya le compartí a mi hermano Oscar, entonces mi hermano Oscar ya me dijo, pues empecemos nosotros, hermanos, a reunirnos. Empezamos 2 hermanos, empezamos yo y él. Y así empezamos, hermanos. Pero desde que yo llegué a los videos de mi hermano Felipe, yo sentí un clic en mi cabeza, porque yo andaba siendo aturdido por demonios de blasfemia, puros demonios de pensamientos malignos en la cabeza, pensamientos de aturdimiento, de blasfemia. Entonces, cuando yo llegué a los videos, después de ciertos videos, me hizo un clic en la cabeza, y tras que me hizo ese clic, yo sentí que yo fui libre. Entonces, tiempo después de eso, yo estaba viviendo en fornicación, con mi esposa. Entonces mi hermano Felipe, él me dijo que me tenía que casar, y entonces yo, platicando con mi esposa, pues ella no quería casarse conmigo. Entonces yo, en ese momento que yo decidí ya tomar esa decisión de no llegarme a ella hasta que no estuviera casado, duré como aproximadamente como unos 8 o 9 meses, creo. Entonces duré todo ese tiempo hasta que me casé con ella, y ahora dentro del matrimonio, ya gracias a Dios, tenemos una bebecita bien hermosa, bien preciosa. Entonces ese es mi testimonio, hermanos. Y para terminar, aquí en el encuentro de Dallas, el Señor hizo 2 cosas en mi vida. Una, que yo andaba mal, andábamos como un poco desorganizados en el matrimonio con mi esposa, pero el Señor, por medio de mi hermano Daniel, mi esposa es una mujer diferente, la he notado después de esa fecha, que ella es diferente, y el Señor, primero Dios, va a hacer toda la obra completa. Y la otra, que el Señor usó a mi hermano Fabián para darme una palabra que yo estaba necesitando. Mi hermanito Fabián, que lo saludo en esta hora.
y a todos los hermanos. Sean bendecidos, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Me da mucho gusto volver a verlos. Es un gozo volver a hablar con ustedes. Pues como ya saben, mi nombre es Oscar Marcial y mi esposa aquí es Rosa Granados, o bueno, Rosa Marcial. Yo ya había contado un poco de mi testimonio cuando estuvimos en el encuentro. Como ya saben, pues vengo de cometer adulterio y otras cosas que se hacen en lo oculto, pero gracias a Dios, hace 1 año y medio, más o menos, un poquito más, fui liberto de eso, y desde entonces me congrego con hermano David, siempre tratando de santificarnos más, y limpiarnos cada día más, que es lo que el Señor busca de cada uno de nosotros, y mantener pues ese amor que es la señal de que el Señor está con nosotros, y estar en amor, en armonía, en gozo, en paz, aunque pasen pruebas, aunque pase lo que tenga que pasar. Y mi testimonio de aquel día de la congregación cuando nos reunimos fue muy bonito porque hablé en lenguas por primera vez. Creo que mi esposa también ya dio testimonio de eso. Nunca había yo hablado en lenguas, y yo añoraba eso, ¿verdad? Era algo que estaba buscando porque a veces uno se siente como, ¿será que sí soy del Señor o no? Te vienen esos dardos, esos pensamientos, y pues yo veía que mis hermanos se gozaban en eso, y ese día pues fue de gran bendición. Pues yo no sé, mi esposa me dice que hermano Felipe pasó por ahí y tocó mi frente y yo sentí un soplido. Yo tenía los ojos cerrados y solo recuerdo que en ese momento me quebranté y empecé a hablar en lenguas. Ese es mi testimonio. Bendiciones, hermanos. También para mí es un gusto volvernos a ver. Soy la hermana Rosy. Como mi esposo ya había dicho, yo también quisiera agregar que el ministerio ha sido de mucha bendición en mi vida, sobre todo el ser libre de muchos engaños. Como testificaba el hermano David también, es renunciar a lo que según uno sabía, lo que según uno conocía del Señor, pero simplemente eso eran ataduras en nuestra vida que no nos permitían ver al Señor tal cual es. La manera como el Señor me hizo libre fue por medio del rapto antes de la gran tribulación, era lo que yo creía anteriormente, y el Señor me libertó de ese engaño. También de muchos más, por ejemplo, que Dios es uno, era algo que no entendía claramente y siempre en mí estaba esa duda. También tenía la confusión de que yo me dividía del pueblo de Israel, porque es lo que en todo lugar se predica. El pueblo de Israel es uno y nosotros somos otros. Y gracias al Señor es una confusión, un engaño del cual soy libre para honra y gloria del Señor. Y tengo un matrimonio restaurado, una familia que existe gracias al Señor, porque si no fuera por Él, no estaría aquí quizás ni mi esposo ni yo hablando, testificando de su poder y su misericordia. Y quiero decir que pues en el encuentro fue el amor del Señor en medio de todos nosotros. Creo que todos podemos testificar lo mismo, hermanos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Stephanie Ramos, soy la esposa del hermano Oscar Ramos, y para hacer corto mi testimonio, hermanos, la verdad que el Señor ha venido trabajando entre mi esposo y yo desde hace mucho tiempo, como él testificaba. Yo también, al igual que mis hermanas, sí fui libre de la Trinidad, de mucho religionismo. Tuve que dejar muchas ataduras que tenía del templo. Pero gracias al Señor, juntamente con mi matrimonio, fuimos avanzando de la mano. Y también lo que quería testificar es que en el encuentro pude ver la mano de Dios, porque yo sé que todos, incluidos ustedes, podemos dar testimonio de que el enemigo se levantó en contra de tratar de evitar el encuentro de toda manera, pero no importó el clima, no importó la lluvia, no importó nada, y se llevó a cabo, y eso solo Dios lo permitió, la verdad. Y también que el viernes, cuando tuvimos una reunión en privado con el hermano Felipe, él oró por nosotras, porque yo tampoco sabía, pero habíamos tantas embarazadas y yo estoy a punto de dar a luz como el próximo mes.
y él oró por los bebés y oró por mí, y cuando oró por mí yo sentí como que se abrió algo en mi cabeza y algo fue depositado en mí, y quería dar ese testimonio también y agradecerle a todos los que participaron, a ustedes, la familia Canepa, los amamos mucho y que el Señor les bendiga. Paz de Cristo, hermanos. Me da mucho gusto volverlos a ver. Mi nombre es Melissa Chavira y estoy juntamente con mi esposo, Henry Medellín. Brevemente, simplemente quería decir que yo también vengo de una organización, de una iglesia apostólica, pues que estuve ahí por 5 años y algo de meses. Yo servía en el ministerio. El Señor empezó abriendo el entendimiento y empecé a comprender muchas cosas. Yo me salí de ahí noviembre de 2018 y poco a poco el Señor ha abierto puertas y también llegué a escuchar muchos videos y el Señor pudo abrir el entendimiento para comprender muchas cosas. Y bueno, yo me sentía sola, ¿verdad? Porque no tenía dónde congregarme y pues yo a veces pensaba en mis hermanos, que de hecho yo los llegué a visitar una vez cuando estaba embarazada de Mateo. Pero yo decía entre mí, no, yo no les voy a decir, porque yo siempre sentía esa necesidad de aprobación de alguien, del hombre. Y yo dije, no, yo no voy a preguntarles si puedo ir o no, simplemente, y aparte está bien lejos. Y bueno, yo poco a poco, ¿verdad? El Señor fue abriendo puertas. Después mi hermano David me contactó, ¿verdad? Después de unos meses que yo llegué a pensar eso. Y pues bueno, para la honra y la gloria del Señor Jesucristo, estamos aquí. Nos abrieron la puerta de sus casas, tanto como de mi hermana Yancy, mi hermana Rocío y de mi hermano David, donde he asistido. Y bueno, pues ellos sin conocerme abrieron las puertas de su casa y pues gracias al Señor estoy aquí. El Señor está trabajando en mi vida. Y hay cambios que está haciendo el Señor. He tenido liberaciones, al igual pues con mi matrimonio. Y esta vez que ustedes vinieron para acá, el Señor realmente, yo tuve esa confirmación de que pues estoy bien en mi matrimonio y el Señor a mí me dio palabra también y yo la recibo y me siento feliz y contenta. Así vengan las luchas, las pruebas, los vientos, las mareas, sabemos que aquí estamos y le doy toda la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Buena tarde. Mi nombre es Henry, como ya dijo mi esposa, Melissa. Yo pues quiero compartir algo breve también. Cuando vinieron los hermanos al encuentro, pues yo personalmente me sentí muy afortunado de poder haber estado presente en el encuentro, viendo a todos los hermanos, como el amor que hay en los hermanos, la amabilidad, el hecho de que me acuerdo que llegaban todos y empezaban a preguntar, hermano, en lo que necesiten, nada más déjenos saber y nosotros ayudamos y realmente es algo que a mí se me hace muy bonito el hecho de poder estar rodeado de personas que tienen el amor de Dios, de que tienen ese amor sincero, ese amor genuino. Y también recuerdo cuando estaba el hermano Felipe tocando la guitarra, yo sentía algo dentro de mí también, como que tenía ganas de llorar y todo eso. Y también cuando el hermano pues también me dio una palabra, era una palabra que yo también yo ya la estaba pensando y por mucho tiempo lo he tenido en mi mente y también se lo he pedido al Señor. Entonces, pues sí, o sea, yo siento que estamos en el camino correcto, siento que Dios está obrando en mi matrimonio, siento que Dios poco a poco me está también a mí limpiando y purificando y ayudándome más a ser pues para ser un mejor ejemplo también para mis hijos, para mi esposa y sí, o sea, hay luchas y pruebas y yo creo que Dios poco a poco nos está encaminando hacia lo correcto y sobre todo pues estoy agradecido por el hecho de poder estar aquí también reunido el día de hoy con mis hermanos que pues los veo y siento
siento amor hacia ellos, siento que estamos en el camino correcto. Entonces, Dios los bendiga. Un saludo para todos, para mi hermano Abraham, para mi hermano Fabián también y para todas las personas que fueron al encuentro. Dios. Hola, bendiciones a todos. Mi nombre es Juan Carlos Turbiartes, mi hijo John, Josiah y mi esposa Alexandra Turbiartes. Y pues yo voy a ser breve en mi testimonio y en lo que viví en el encuentro en Dallas, Texas. Mi testimonio de cómo llegué a la verdad fue de esta manera. Empecé a ver un video del pastor Felipe Santiago Canepa, el hablar en lenguas, porque tenía dudas. Y yo estaba asistía a un templo en 4 paredes y me congregaba, pero vivía en pecado. Tenía los ojos llenos de adulterio y inmundicia sexual. Entonces, me ungieron como pastor, el hombre me puso como pastor. El hombre fue el que me constituyó pastor. Y yo empecé a ver los videos del hermano pastor Felipe Santiago Canepa porque me gusta la forma de cómo explica conciso y va directo al grano con la verdad y nos ayuda a entender. Y sobre todo que la verdad nos transforma, produce santidad, alejarnos del pecado. Y yo también tenía mi matrimonio desorganizado, peleábamos y cuando ya empecé a ver más los videos del hermano Felipe Santiago Canepa, eso produjo en mí y en mi esposa querernos consagrar más, estudiar más, escudriñar las escrituras, para ver si todo lo que se nos decía estaba correcto. Y sí, confirmamos que fue correcto. La palabra nos transformó, nos llenaba, y una vez el hermano pastor Felipe estaba predicando que si uno quería ser el discípulo del Señor, tenía que renunciar a todo lo que poseía, incluyendo creencias, lo que te habían enseñado, lo que habías aprendido. Y yo decía, wow, tengo que empezar desde cero. Bueno, Señor, por ti, yo voy a renunciar a todo lo que poseo. Hice una carta y renuncié a la organización. Tengo fotos y pruebas, y me acuerdo que se las mandé diciendo, yo renuncio a esta organización y renuncio por nuestro Señor Jesús. Y les mandé la licencia que me habían dado como pastor. Y desde ese día, yo y mi esposa empezamos a ver los videos más constante para nutrirnos. Las personas que antes se juntaban conmigo ya no nos visitaban, nos dejaron solos. Empezamos a entrar en crisis porque estábamos solos, pero perseveramos siendo fieles en ver los videos, en aprender de la tierra plana, porque yo no creía en la tierra plana. Y ahora hasta mis hijos pueden dar testimonio de cuando ven una pelota. Ellos dicen, eso es mentira, papá. Y sí, mi hijo, les digo, eso es mentira. Y bueno, paso al encuentro. Lo que yo viví en el encuentro fue maravilloso, fue la unidad en el espíritu de los hermanos, del pastor, el amor, el abrazo que nos dieron. Volvimos a sentir la unción del Espíritu de Dios. Cuando el pastor oró por mí, yo le pedí al Señor, yo quiero fresca unción, Señor, pon aceite en mi lámpara, dámela. Y el pastor estaba orando por mí, y me acuerdo que él sopló aliento, y desde ese entonces yo estoy muy animado. Yo y mi esposa estamos animados, perseverando hasta el final. Y yo soy testigo de milagros, de echar fuera demonios, de lo que pasó ahí.
y cómo fue restaurado mi matrimonio. Y gloria al Señor, hermano, les dije que iba a ser breves y todo esto fue para la honra y la gloria del Señor. Y gracias por la familia Canepa, el ministerio, y Dios los bendiga. Ahora paso con mi esposa. Sí, amén. Pues yo solamente quiero dar las gracias al Señor, que toda la gloria y la honra sea dada para Él, ¿verdad? El encuentro en el que tuvimos en Texas fue muy bonito. Salimos gozosos, salimos con una nueva perspectiva. Ya teníamos conocimiento de la palabra, pero nosotros siempre hemos estado buscando en dónde se siente el amor, en dónde está la verdad, y para la gloria y la honra la hemos encontrado con la familia Canepa. Sí cambió nuestras vidas. Yo recuerdo que me acerqué con la hermana Daisy y le dije que me añadiera al grupo de oración de las mujeres, y la hermana Daisy, pues muy linda, aceptó, me pidió la información. Y desde ese día, pues regresamos, nosotros fuimos desde Colorado, regresamos a casa, y pues pasaban los días y yo esperaba, porque la hermanita Daisy no me manda un link, y en eso el Señor trató conmigo y me dijo, primero limpia tu hogar, limpia tu casa. Entonces, entendí y dije, bueno, hay que limpiar la casa. He estado sacando porque he entendido que donde está el bulto, donde hay mucho, ¿cómo se dice la palabra? Amontonado, pues ahí se pueden encontrar las tinieblas. Entonces he estado limpiando la casa, y me puse en mente que lo que me puso el Señor de que primero limpia a tu alrededor y tú estarás lista para el encuentro de oración con las demás hermanitas. Y pues damos las gracias a todos los hermanos de Texas porque hicieron un gran esfuerzo, un hermoso trabajo, y la verdad que todos los que fueron ahí, yo sé y estoy 100% segura que todos salimos como nuevos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Hermana, ¿cómo te llamas? No escucho. ¿Cómo te llamas? Mi esposa se llama Alexandra Turrubiartes. Pues yo también llegué al conocimiento de la verdad en el 2020. El Señor me procesó. La verdad es que yo vengo de muy bajo, puedo decir. Vengo de ser una mujer demasiado débil, una mujer que la verdad no dependía de Dios. Vengo de ser de esas mujeres que ponen su mirada en el hombre y que no aprenden a depender de él. De esas mujeres que piensan que tienen que agradar a un hombre para bien. Entonces el Señor me procesó de esa manera y me enseñó de que yo tenía que aprender a depender de Él, a poner mi mirada en Él y no poner la mirada en el hombre, porque el hombre puede fallar, pero Él no. Pues pasé que yo llegué al conocimiento de la verdad por medio de mi hermano Oscar David. Yo pasé un problema muy grande con mi pareja, por decirlo así, pues no estábamos casados ni nada, pues nos separamos y todo. Yo me mudé a casa de mis hermanos. Fue ahí donde el Señor me recogió, el Señor me habló, el Señor me limpió y todo, me purificó para Él. Me limpió para Él y fue ahí como yo empecé a conocer la verdad. Después de todo eso, pues que tuvimos esa separación con mi pareja, pues nos reconciliamos, nos casamos. Y puedo decir y testificar que el Señor sí cambia vidas, que el Señor sí cambia matrimonios, pero el Señor cambia en aquellos lugares donde el Señor mira que de verdad se quieren limpiar para Él y quieren hacer las cosas para bien. Porque nosotros antes no estábamos casados y puedo decir que vivíamos un infierno total, mentiras y cuantas cosas, y ahora puedo testificar del cambio que el Señor ha hecho. En nuestro hogar se respira una paz que pues no se las puedo explicar así nomás. Aquellos que han experimentado eso que el Señor hace, lo podrán entender. El Señor ha hecho muchos cambios en nosotros y sé que faltan cambios todavía, pero el Señor pues a mí me tiene en un proceso, el Señor me está limpiando, cada día más me está purificando para Él, y así sigo cada día pues limpiándome más para Él. Y respecto a lo del día del encuentro, pues quiero testificar que
El Señor ya había empezado un proceso conmigo desde hacía un tiempito atrás. Yo venía pasando un proceso difícil de un problema de salud, el cual me estaba turbando demasiado. Quiero decir que yo ya llevaba mucho tiempo orando por esto, yo estaba orando muchísimo por esto, pero había algo que faltaba y era el confesar la razón, el por qué tú vienes con esto, porque hay muchas cosas que las vas a traer a causa del pecado, a causa de haberte alejado del Señor. Y entonces yo estaba orando y orando y orando, y yo ya había tenido varias liberaciones. Yo había tenido liberaciones sola, yo ya había pasado por una liberación con mi hermano Oscar, David, Stephanie. Después de esa liberación que yo tuve con ellos, yo tuve otra liberación sola. Y pues yo me sentía que cada de esas liberaciones yo me sentía limpia, que yo me limpiaba, pero yo sentía que aún faltaba algo, que faltaba algo. Y entonces hacía como 3 semanas atrás del encuentro, yo había empezado a ver los videos de Daniel, videos en los que Daniel habla que para ser verdaderamente libre de algo, tienes que confesar, y si quieres que el Señor te limpie por completo, tienes que confesarlo todo y no reservarte nada, porque si te reservas, el Señor va a limpiar cierta parte, pero no va a limpiar todo, porque tú mismo te estás reservando las cosas y estás quitando la bendición de que el Señor te saque por completo de lo que te quiere sacar. Entonces había algo que faltaba, y lo que faltaba era confesarle a mi esposo la razón por la cual yo estaba pasando esto, porque él no lo sabía, yo no se lo había confesado a él y tampoco sabía cómo hacerlo. Y quiero testificar que ese día del encuentro todos pasaron, todas las parejas pasaron, y yo no quería pasar, porque yo le decía al Señor, pues quiero ser sincera, mi esposo no está cimentado como quisiera verlo o como el Señor lo quiere ver frente a él. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo yo le voy a confesar algo a un hombre que no está en el espíritu y que no está en el espíritu? Yo no le puedo confesar algo a un hombre que está en la carne, porque no lo va a entender. Y me volteó tanto la cabeza que no hallaba ni cómo hacer, y yo dije, no voy a pasar. Hasta que pasaron todos los hermanos, yo le dije a mi esposo, nosotros hubiéramos pasado para que oren por nosotros. Y me dijo él, ¿quieres que le diga a Daniel? Y yo le dije, sí, está bien. Y cuando pasamos, mi esposo quizás no entendió cuando yo le dije, nosotros hubiéramos pasado para que oren por nosotros. Cuando llegamos, él le dijo a Daniel que orara por mí, porque pues yo he sido una persona que he deseado ser madre y hasta el día de hoy no he podido. Entonces mi esposo pensó que era eso que yo me refería, y no, yo no me refería a eso. Sí, pues se dio la oportunidad que Daniel oró también ese día por mi vientre y todo, pero había otra cosa, y era eso lo que yo no podía decirlo. Sí, la verdad es que no supe en qué momento el Señor me empezó a dar palabra y empecé a hablar lo que no podía hablar, que yo ni siquiera supe cómo lo dije, pero lo confesé todo. Quiero decir que después de haber confesado todo, ese día yo tuve una liberación fuerte, que si había quedado un rasgo todavía por el cual el enemigo creía que tenía un derecho legal para estarme perturbando mi vida o mi cuerpo, ese día yo fui libre, yo tuve una liberación completa, y yo quiero testificar que ahora yo me siento limpia por dentro, yo me siento limpia por fuera, pero sobre todo tengo una paz y una tranquilidad en mi corazón, porque aquello que me estorbaba, aquello que no lo había confesado, aquello que no había salido de mí, salió. Y ese es que quiero decir, me siento libre para la honra y la gloria del Señor. Ese día el Señor me libertó, el Señor me limpió y me dijo, no sé quién era la hermana que estaba a mis espaldas, pero Daniel me dijo, todo está bien, ya está bien, tú estás bien. Y dijo la hermana, sí, y también te quitó la culpabilidad que tenías. Y dijo Daniel, sí, ya tú no tienes que cargar con eso, porque tú no eres culpable de lo que has estado pasando. El Señor me dijo que me quitaba toda culpabilidad, porque esta era la culpabilidad que me estaba matando, y ella no tenía por qué cargar con eso. Y así es que para la honra y la gloria del Señor yo soy libre, y que el Señor les bendiga a todos. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Bien rapidito, hermanos, para algunos que son nuevos, que recién y no conocen la palabra de Dios, deberían saberla, porque solamente han escuchado lo que la agenda del predicador quiere decir, pero por si acaso las escrituras enseñan de esto que está pasando en estas vidas. En Mateo capítulo 3, cuando Juan el Bautista vino predicando, el versículo 2 dice,
vino predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Las mismas palabras con que Jesús empezó su ministerio. Y en el versículo, a ver, ¿dónde dice acá? Mateo 3, verso 6, dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí lo da por lo menos 2 testimonios, ¿no? O sea que el evangelio venían predicando: arrepiéntase, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando el reino de los cielos se acerca, produce estos testimonios. Pero una parte importante, el verso 6, eran bautizados por él confesando sus pecados. O sea, la confesión es bíblica para los que no sabían. Otro testimonio en Hechos, capítulo 19, el verso 18, me parece, dice, y esto es cuando Pablo empezó a predicar allí en Éfeso, y empieza a predicar, pasan cosas allí. Esta es la porción donde unas personas comienzan a predicar o a exorcizar, dice la Biblia, querer echar fuera demonios en el nombre del Señor Jesús. Y estamos aquí en el contexto de lo que está pasando. Muchos hermanos, personas que estaban atadas, que no podían ser libres, lo están escuchando ustedes, no podían ser libres, había algo que todavía estaba allí. En este contexto del capítulo 19 de Hechos, habían unos que querían hacer liberación, pero no conocían al Señor Jesús, realmente no saben lo que están haciendo. Entonces pasa ese evento, o digamos, en esa ocasión pasó esto que está escrito aquí en Hechos 19, donde estos judíos exorcistas ambulantes intentaron el nombre del Señor Jesús, invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: los conjuro por Jesús, el que predica Pablo, ¿no? Y entonces, ya ustedes saben la historia, el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. O sea, hay momentos y eventos en el reino de Dios que producen choque y que la gente cristiana, no cristiana, ateos, no ateos, son impactados. Y aquí en Éfeso dice que todos los que habitaban en Éfeso, esto fue notorio, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y acá viene el versículo que quería compartir como segundo testimonio. El segundo testimonio, después de mencionar Mateo capítulo 3, donde venían confesando sus pecados, aquí en Hechos 19, 18 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. O sea que esto es bíblico, por si acaso, para los que no habían escuchado ni experimentado esto en las 4 paredes o en donde quiera que hayan estado. Continuar. Ok, hermanos, escuchamos. Bendiciones, hermanos. Es un gusto enorme de poderlos ver otra vez. Quiero ser breve. Como les testificábamos la otra vez, nos conocimos con David en las 4 paredes, pero yo ya llevaba 35 años según yo, en el camino del Señor y conociendo la verdad, pero no la conocía, estaba totalmente errónea, equivocadísima. Pero cuando llegó David, yo pude ver en este joven algo que yo sabía que el Señor tenía un propósito en la vida de David, lo cual, como les testificaba, nosotros pasamos por muchas cosas donde éramos milusos en ese lugar, donde llegó al momento donde David también se salió por lo mismo que él testificaba de que había conocido la verdad. Al raíz de que David se sale del lugar, hermanos, yo también, porque siempre me quedé allí, ya estaba mirando demasiadas cosas que no estaban correctas para mí, pero yo no podía contarle a David ni a nada, porque yo decía, si yo le digo algo a él, lo voy a hacer que él caiga y él se vaya al mundo. Acallaba por él, por amor a David,
porque por amor al alma de David. Y resultó de que cuando David se fue del templo, pues dije, es la oportunidad perfecta. Pero todavía David no me decía nada a mí. Él solo se retiró y nunca me dijo nada ni nada. Hasta que un día llegó a mi casa y me dijo, mam, porque para mí él es mi hijo, y me dijo, mam, quiero contarle algo. No estábamos yendo al templo, ya me contó, hermanos, en pocas palabras, él me presentó la verdad, el verdadero verdad de Dios, y me dejó con pensamientos como todos nosotros, porque creyendo que teníamos la verdad y nos dimos cuenta de una gran mentira, pues me quedé en shock. Pero vino después David no quedándose quieto, porque cuando nosotros conocemos la verdadera verdad de Dios, no nos podemos quedar callados, hermanos. Tenemos que gritarle al mundo lo que es la verdad, para que el mundo también conozca a este Dios maravilloso, el que nosotros conocemos. Resultó que él me dijo un día, yo quiero hablar con el pastor y yo quiero que usted venga, porque era el pastor, era bien pegado conmigo y con la familia pastoral, pues. Y yo dije, bueno, voy a ir con David para que, como un testigo para él. Resultaba, hermanos, de que el pastor se negó, nos cerró y no le dio la oportunidad a David. En otras palabras, nos cerraron las puertas a los dos, y bendita misericordia del Señor, porque creo que eso más bien nos hizo más fuertes a nosotros. Y para seguir el día del encuentro, hermanos, desde que ya iba a salir de Honduras, porque pertenezco a la congregación de Dallas, hermanos, pero el Señor nos movió a Honduras, y allá también hay un grupo de personas que se alimentan también de esta verdad, de esta congregación, con mi hermano Canepa, con las enseñanzas suyas, pastor, y allá nos tiene el Señor. Pero yo quería venir, yo quería estar, yo sentía algo, una necesidad de venir, porque estábamos pasando como pareja una situación tremenda y yo quería hablar con alguien. Eso era mi anhelo, y sabía que iba a recibir una bendición grande, y yo deseaba estar en ese encuentro. Me cancelaron el vuelo, hubieron tantos obstáculos, ya el vuelo me dejaba en Miami también para poder llegar al encuentro, pero era porque el enemigo no quería que recibiera una gran bendición que recibí ese día. Hermanos, la congregación de nosotros, nos hemos caracterizado, cada uno de nosotros, por ese amor tan grande que solo el Padre puede darnos. Pero ese día, en todo lo que estuvimos, hermanos, yo tenía un cuaderno y estaba anotando, porque estaba captando, yo estaba ansiosa por recibir lo que el Señor tenía para mí, porque yo sabía que me iba a entregar algo, y recibí mucho, hermano. Pero lo que quiero más grande que fue, yo anhelaba hablar con mi hermana Daisy, y no se me daba, hermano, porque había muchas personas, pero sabía que había una palabra tan siquiera que iba a tocar mi corazón. Y mi hermana Daisy me dio una palabra. Yo creo que ella se acuerda, mi hermana Daisy. Ella me dijo, María, tu lugar está donde está tu esposo. Solo eso, hermanos. Quiero que sepa que estoy a punto de regresarme, porque en mis planes no eran esos. Mis planes eran quedarme aquí. Pero el Señor es lindo, hermanos. Es precioso. Y me gozo de esto. El Señor les bendiga a todos. Bendiciones, hermanos. Pues yo soy Vanessa Ramos. Aquí está mi esposo Medardo. Soy hermana de Oscar y tengo 23 años, hermanos. Y por la gloria y la honra del Señor nos llamó, nos predestinó, y ya llevamos, bueno, yo ya llevo 2 años sirviéndole al Señor como se debe, hermanos, en santidad. Y el Señor, pues, por medio de la palabra de mi hermano que me presentó al ministerio en honor a la verdad, yo nací de nuevo y puedo dar testimonio que no peco más, hermanos. Desde el momento que yo fui libre, yo le dije al Señor que no iba a volver a pecar, y doy testimonio que lo he cumplido, hermanos. A lo mejor sí ha habido algún error, como un pecado involuntario, como que normal, que yo no me doy cuenta, pero el Señor siempre pone como aquella reprensión en mí, ve y pide perdón, arrepiéntete.
pero doy testimonio, hermanos, que sí es posible vivir en santidad y el ministerio ha sido una gran bendición para todos los hermanos de acá, para mi esposo y para mí como familia, porque nos ha ayudado a que nuestro matrimonio se mantenga limpio, se mantenga puro y se mantenga en unión y perseverando como tiene que ser. Pues con respecto al encuentro, hermanos, fue una gran bendición desde el día viernes que vinieron los hermanos. Verdaderamente el enemigo se opuso, pero gloria a Dios que el Señor nos dio la victoria. Ellos pudieron venir y el día viernes estuvimos compartiendo acá. El hermano Felipe oró por nosotras. Somos 3 mujeres embarazadas acá. Y cuando el hermano Felipe estaba acercando su mano, ni siquiera la había terminado de poner. Pero yo les cuento a mis hermanos que fue algo increíble que yo sentí. Comencé a sentir un fuego en mí, pero un fuego maravilloso, hermanos, como la gloria de Dios que no me quemaba, sino que sentía el Espíritu de Dios adentro de mí y ese fuego era como una llenura. Y el hermano Felipe estaba orando por mi bebé. Y en ese momento, me quebrantó el Señor. Y cuando el hermano Felipe terminó de poner su mano sobre mí, fue como que un destello así, no lo puedo explicar, pero fue maravilloso. Y mi esposo también recibió liberación ese día. Ya el Señor ya lo venía limpiando desde muy antes. Y ya después en el encuentro fue como que el Señor me puso ahí como para aprender. Observa, aprende. Estuve tocando la guitarra y fue algo como que podía ver tantas almas siendo transformadas, tantas almas siendo llenas, incluyendo la mía. Y fue hermoso, hermano, poder convivir con mi hermano Felipe, ver un hombre totalmente diferente, un hombre lleno del amor de Dios, que a veces las personas no lo pueden ver en la cámara, pero cuando lo podemos ver y lo podemos abrazar, es un amor que no se puede explicar. Y mi hermana Daisy, que ya tenía tiempos hablando con ella, pues no había tenido la oportunidad de verla. Y mi hermano Daniel, que verdaderamente ha sido de mucha ayuda para nosotros como jóvenes. Él nos ha ayudado bastante, me ha ministrado liberación muchas veces y he tenido liberación. Y el Señor así ha venido perfeccionando la obra que Él ha empezado en nosotros. Conocí a mi hermano Fabián, a su esposa Carolina, a sus hijas. Igual fue de gran bendición poder ver el amor tan sincero de mi hermano Fabián y de su esposa. Y no más eso, hermanos, quería testificar. Bendiciones, hermanos. Me da un gusto volverlos a ver. Pues yo les voy a contar un poco de mi testimonio. Pues. Tu nombre. Oh, mi nombre es Medardo Mesa y es mi esposa Vanessa. Y soy de la congregación de Dallas. Pues les voy a contar un poco de mi testimonio más o menos resumido. Pues yo llegué a la verdad, hermanos, por mi hermano David. Yo me congregaba con ellos, pero no estaba unido con ellos. Solo iba porque mi mamá me llevaba. Y una vez, mi hermano Oscar tuvo una visión. Y en esa visión vio 3 casas. Y en las 3 casas dijo que una estaba en totalmente tiniebla. La otra estaba en la mitad tiniebla y la mitad luz. La otra estaba en totalmente luz. Y dijo que mi hermano David dijo que solo había visto la casa de él, que estaba completamente luz. Y yo me sentí identificado, porque mi mamá y mi papá se congregaban, ellos oraban en las madrugadas, yo los escuchaba orar, y yo y mi hermana éramos totalmente tinieblas. Yo me ponía a tomar en la casa de ellos, yo venía y metía mujeres en la casa de ellos, venía y le ponía música en la casa de ellos, y la verdad ellos nunca me dijeron nada, nunca me reprendieron, nunca me dijeron nada. Yo me sentía que yo podía hacer lo que yo quería. Pero después de esa visión de mi hermano Oscar, de mi hermano David, yo empecé a cambiar. Empecé a dejar todos los números, dejé todos mis amigos, empecé a dejar todo, hermano. Empecé a dejar todo. Y no fue nada fácil para mí. Yo venía a mi mamá y yo le decía, mamá, yo no voy a poder, no voy a resistir. Y hablaba con mi hermano David y mi hermano David me daba muchos consejos.
y me decía que tenía que permanecer, que este camino no era nada fácil, pero yo tuve muchas liberaciones, porque de tanta palabra que mi hermano David daba, que yo me quería alejar, sentía que me estaba dando directamente a mí. Todas las palabras que daba, sentía que iban para mí. Entonces yo sentía como que no pertenecía ahí, que me estaban atacando a mí, que por qué. Y muchas veces se lo dije a mi hermano David, pero después tuve otra liberación. Después de eso he tratado de permanecer siempre en el camino. Hace poquito tuve otra liberación con mi hermano Daniel, que fue de mucha ayuda, porque yo me sentía libre, pero dentro de mí había una culpabilidad. Dentro de mí había una culpabilidad, yo se la comunicaba a mi esposa, pero yo no sabía por qué. Entonces llamé a mi hermano Daniel y le conté mi testimonio, le conté todo, y tuve una liberación muy fuerte. Y desde esa liberación hablé con mi esposa también y me sentí libre, me sentí totalmente libre. Para mi esposa fue una carga, pero yo me sentí libre y yo la apoyaba a ella. Pero ahorita que vino mi hermano, vinieron toda la congregación de mi hermano Felipe, vino mi hermano Felipe, mi hermana Daisy y mi hermano Daniel. Para el día viernes, aquí también mi hermano Daniel vino y oró por mí. Cuando mi hermano Daniel oró por mí, oró por cobardía y por temor. Y la verdad que ese demonio a mí me estaba atacando. Y últimamente yo he estado predicándole a las personas que me parecen en mi camino, les doy palabra, y no sé, que me viene palabra en mi mente y las digo, doy mi testimonio y veo que mi testimonio les ayuda a las otras personas. Y la verdad fue de mucha edificación. Y esa vez que oró mi hermano Daniel por mí, me sentí tan libre que ni yo lo podía aceptar. Y también el día del encuentro vi tanto amor, se sintió tanto la presencia de Dios, que mis lágrimas empezaron a rodar. Mis lágrimas empezaron a rodar, y de ver la presencia de Dios tan lleno, tuvo tanta liberación y mucho amor, hermano. Y ese es mi pequeño testimonio. Que sean bendecidos, hermano. Bien. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, estos han sido los testimonios de acá, de los hermanos de la congregación. Muchas gracias, hermanos. Buenas tardes, bendiciones a todos, pastor, hermana Daisy, Daniel, todos mis hermanos en la dispersión. Voy a ser muy breve porque sé que a lo mejor ya es tarde, para muchos tienen hambre, pero yo de verdad me siento muy contenta porque se me presentó la verdad de la palabra de Dios. Fue por mi hermana Marta Escobedo. Ella fue la primera que vino y yo visitaba. Yo no soy de Matamoros, soy de Laredo, y yo voy a visitar a mi familia. Trato de ir cada 2 semanas, 3 semanas. Y ella, cada vez que iba, me hablaba de algo diferente, ¿verdad? Y eso se quedaba conmigo. Y yo iba a la palabra y miraba de que era cierto lo que ella me decía, de que muchas de las cosas en las que yo crecí yendo a la iglesia toda mi vida. Incluso yo serví en la iglesia también. Y era mentira, o sea, había muchas dudas en mi vida que se me fue presentando durante el camino, y cuando yo hacía una pregunta me decían, no preguntes, los misterios de Dios a veces no los entendemos, y quedaban más dudas en mí. Entonces eso me fue alejando un poco, ¿verdad? Poco a poco de Dios, a pesar también, ¿verdad? Pues de que a nosotros, bueno, al menos a mí se me predicaba de que cristiano es cristiano, y pues no importa las veces que tú caigas, ¿verdad? Eres humano, y pues tú vienes y te arrepientes y Dios te perdona. Lo cual es completamente falso. Dios nos habla de vivir una vida en santidad, la cual he venido practicando desde hace 1 año y medio.
y muchas cosas. Yo empecé con el video de la Tierra plana y empecé desde ahí porque yo entendí de que si yo no entendía desde un principio cómo había sido la creación, yo no iba a entender el resto de la Biblia. Entonces de ahí se me fue abriendo el conocimiento a la verdad. He pasado por muchas pruebas, ahora más, ¿verdad? Que he venido a la verdad, pero ahora sé que el Espíritu Santo me respalda. Cuando tú de verdad le sirves a Dios, cuando tú sabes de que eres un escogido, de que Él te ha sacado, al menos a mí me ha sacado de toda la basura, espíritu de fornicación, de idolatría, de muchas cosas que yo practicaba. Yo iba a la iglesia y salía y seguía haciendo lo mismo. Y yo me sentía mal, me sentía sucia. Yo sabía que delante de Dios estaba sucia y no sabía cómo limpiarme. Gracias a Dios por la libertad, por la liberación, que día a día Dios sigue trabajando en mi vida. Tantas cosas que puedo decir que Dios ha estado conmigo. Fui con mis hijas al encuentro porque yo sentía que las tenía que llevar. Ellas no saben la verdad, pero se presentaron pruebas esa semana. Incluso una hora antes de yo salir, tuve una prueba muy grande en mi trabajo, un dolor de cabeza todo el día. Yo decía, no sé si pueda manejar las 8 o 9 horas de camino, pero ahí entendí. Dije, Dios me ha permitido que pasara por pruebas esta semana porque yo sé que la bendición que viene es grande a mi vida y de verdad el poder estar ahí reunidos con todos, sentir el amor, ese amor que no se puede explicar, ese amor que solo Dios da a nuestras vidas y que tú lo puedes sentir, palparlo por medio de los demás hermanos porque sabes que Dios está en ti, porque sabes que Dios sigue trabajando en tu vida. De verdad, cuando yo empecé a oír al pastor la primera vez, y yo lo oía porque mi hermana lo comparte con mi demás familia y yo oía las pláticas de una de mis hermanas de que él es un engreído, así no se predica, pero cuando yo prendí mi televisor la primera vez para escucharlo, Dios habló a mi corazón y yo sé que Dios habló por medio de él y yo dije, así es como de verdad, así como Dios es que tiene que hablar porque yo sabía que ya estaba cansado de yo seguir haciendo lo mismo. Y si yo no hubiera escuchado el mensaje de esa manera, quizás mi vida no hubiera sido cambiada. Entonces yo sé que así como yo, muchos al conocerlo en ese retiro, de verdad, pastor, yo sentí el amor de Dios a través de usted. Al final, cuando yo me retiré, que le di el abrazo, de verdad ese abrazo que yo sentí de usted, yo perdí a mi padre hace 11 años y de verdad el abrazo que usted me dio y el sentir ese cariño genuino fue como si estuviera abrazando a mi padre y ahí entendí la palabra cuando dice que aunque padre y madre me dejara, con todo Dios me recoge, pero también Él dejó a pastores que demuestran ese amor de padres y que de verdad se preocupan por la iglesia, por el rebaño. Yo sentí el amor de cada uno de ustedes y ese es mi testimonio. Allí, antes que te despidas, tú representas a muchas ovejitas. Y mirándote ahí a la cámara, mirándote a ti directo, ¿me estás mirando, cierto? Sí, así es. Que nunca nadie, que ningún lobo rapaz, que ni un ministro de Satanás vestido de luz te vuelva a engañar nunca más. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y los hijos de Dios lo pueden percibir. Cualquiera que hable del hombre que no tiene amor, que eso no es amor y que lo más importante es el amor, pues hermano, yo mismo estoy aquí enternecido con Dios porque pues lo que más se ha testificado de nuestro ministerio es que cuando nos conocen en persona lo que fluye es el amor. Y el amor no se puede falsificar, hermano. No. Y eso es lo que te quiero decir. Mientras te mantengas en ese amor, el amor no hace daño al prójimo, hermano. El cumplimiento de la ley es el amor. Y el amor nunca hace daño al prójimo. No habla mal a las espaldas del prójimo. No está con su lengua detractando, no está criticando, no es hipócrita. El amor es benigno, hermano.
el amor es sufrido, el amor perdona. Cuando te están ofendiendo ya estás perdonando. El verdadero amor es espiritual, el verdadero amor no es el que la gente se imagina que es. Así que con eso te dejo, hermano. Gracias, pastor. Gracias, hermana. Bendiciones, Carlita. Bendiciones, pastor. Sean bendecidos, amados hermanos, en este día. Mi nombre es Lisbeth Marcial, tengo 32 años, pertenezco a la congregación de aquí de Dallas, Texas. Tengo 1 año con 5 meses perseverando, que realmente no peco más voluntariamente. Yo conocí la verdad por el testimonio de mi hermana Rosa y mi hermano Oscar, cuando ellos comenzaban a hablarme de la palabra del Señor, diciéndome que lo que yo hacía no estaba bien. Yo seguía yendo al templo y seguía pecando. Un día yo decidí preguntar a ellos lo que ellos sabían, cómo ellos lo entendían, cómo el Señor a ellos les revelaba. Y ellos tomaron de su tiempo y comenzaron a hablarme de la palabra del Señor, la palabra verdadera. Después de eso, yo tuve un sueño, llamé a la radio, se lo conté, y el hermano Pastor Felipe Canepa me dijo que necesitaba liberación. La hermana Jenny de Colombia oró por mí, una liberación fuerte. Salieron muchos demonios de mí. Pude ser libre ese día, no en su totalidad, pero fue mucho lo que yo sentí que salió de mí. Después de eso, mi hermana Rosy y mi hermano Oscar me preguntaron que si yo estaba dispuesta a aceptar en mi casa al hermano David para que viniera él a discipularme, a hablarme, a enseñarme. Y yo abrí mi corazón, abrí las puertas de mi casa, y con las enseñanzas que el Señor le ha entregado a mi hermano David, pude quitar esa venda de mis ojos, y esa palabra que más tocaba mi corazón, que sin santidad nadie verá al Señor, hasta que la comprendí y la entendí y supe que podía ser posible, porque para el Señor no hay algo que no sea posible. Entonces después decidí bautizarme y aquí sigo perseverando, y pues en el encuentro con los hermanos que vinieron, que el Señor permitió que fuese ese día, sentí mucha felicidad. Fue de sumo gozo haberlo conocido, al pastor Felipe, a su esposa, a su hijo, a mi hermana Carolina, que es un amor, su esposo Fabián, sus lindas hijas. Fue algo maravilloso, fue un solo sentir, y fue como si nos conociéramos de toda la vida. Pero el Señor es el único que puede hacer eso. Lo único que nos une, su espíritu. Entonces, fue realmente maravilloso haber compartido todos juntos en armonía, haber estado todos en un solo sentir y poder alabar al Padre, cantarle, adorarle. Y pues esperemos que se pueda repetir. Y pues solo puedo decir que cuando el hermano Felipe oró por mí, yo sentía que algo salía de mi cuerpo, desde la boca de mi estómago, pero yo no lo vi literalmente, pero yo lo sentí. Fue algo muy fuerte, fue algo demasiado fuerte, que yo pude sentir cómo salía. Y desde entonces me he sentido mucho mejor, y le doy gloria y honra a Dios por todo lo que hace Él posible.
pues espero que este testimonio les sirva a alguien y pues a perseverar hasta el fin, porque la palabra del Señor dice que solamente ese será salvo. Sean bendecidos, hermanos. Bendiciones, hermanos. Quisiera en este día compartirles mi testimonio. Mi nombre es Fernando Martínez. Llevo ya bastante tiempo escuchando En Honor a la Verdad. He dado testimonio de que la palabra está ahí, solamente hay que leerla. Y ya llevo ya casi desde el 2017 que he estado escuchando, pero honestamente la verdad no había participado en el chat ni nada de eso, ¿verdad? Entonces por eso no me conocen muchos. Y tuve el honor de conocer a nuestros hermanos en Dallas, Texas. Nosotros somos de San Marcos y estábamos viendo que había esa posibilidad de ir con mis hermanos, y ahí pues Dios acomodó las cosas para poder ir. Ya llevaba tiempo escuchando todo esto, todos los temas que se han hablado, y pues hay algo muy importante que quisiera decir de mi persona, de mi testimonio, que los temas que a mí me han marcado es un solo Dios y la santificación. Pero en mi persona la santificación se veía muy difícil porque aún estaba en el pecado, aún sabiendo todo lo que está ahí en la palabra. Nosotros venimos de una organización que guarda la ley, guarda las fiestas, el sábado, la ley alimenticia y todo eso que está ahí. Entonces pues es muy difícil saber todas estas cosas y compartirlas, porque pues uno pareciera un loco, ¿verdad? Entonces cuando yo expongo el tema de un solo Dios, pues sí escucho cosas como que no, todos somos dioses, el enemigo también es un dios, hay dos Jehová, dos padres. Entonces para mí eso fue un ultimátum de darme cuenta que en dónde estaba. Y para no quitar mucho tiempo, hermanos, porque sé que hay muchos que quieren dar su testimonio, pues cuando fuimos ahí a Dallas con los hermanos, ahí conocimos por primera vez a la familia Canepa, a mi hermano Oscar, a su familia y demás hermanos que tuve la oportunidad de conocer personalmente. Ellos no me conocían físicamente, tampoco pues en el chat, porque como les digo, no estábamos ahí. No sabía cómo, la verdad. Hasta este martes. Y cuando escucho los mensajes, empezamos a entrar en en la presencia de Dios. Literalmente, hermanos, lo empecé a sentir en mi ser. Sentí como desde la cabeza sentía como un adormecimiento que iba bajando hasta mi lengua, mi pecho, mis brazos. Y ahí es donde nací en una organización, ya tengo 28 años y nunca había sentido algo similar. Nunca lo había sentido. Me impresionó mucho eso. Y el Señor me estaba llamando para tomar esa decisión ya de nacer de nuevo, bautizarme. Confesé mis pecados. Mi hermano estuvo ahí conmigo, el hermano Felipe, la hermana Daisy. Estuve con mi esposa, confesamos nuestros pecados y sentí como ese yugo que traía yo tan pesado, lleno de tantas cargas, cómo fue cayéndose. Y es posible, hermanos, es posible vivir en santificación, ya no ni siquiera pensar un deseo malo. Y quisiera también para que mi esposa compartiera su testimonio. Buenos días, hermanos, mi nombre es Valeria Sandoval y como comentaba mi esposo, pues llevábamos años yendo a una iglesia de 4 paredes y no fue hasta que conocimos al hermano Felipe por sus videos. Yo no he visto todos sus videos, pero los pocos que he visto pues sí me han quedado claro
Nunca he visto como que el hermano Felipe está loco o algo así. Siempre al par de la Biblia, ¿verdad? Y checando también con la concordancia y viendo que muchas cosas de las que creíamos no estaban bien. Pues en mí sí hubo una confirmación de cuál era la verdadera enseñanza que Cristo vino a dejar. Y pues cuando mi esposo supo del encuentro, me dijo, y pues yo la verdad no tenía el mismo deseo que él tenía. Él me decía, es que tengo que ir, y pues yo más bien lo hice porque no quería que se fuera solo, ¿verdad? Por la distancia. Pero ya estando ahí sí experimenté algo muy muy diferente, y yo no iba con ningún plan de lo que pasó, ¿verdad? Porque estando ahí, el tema que dio Daniel como que me cayó, ¿verdad? Que él daba el ejemplo de, bueno, yo así lo miré, de que a veces uno como que das una cara y haces como que estás bien, pero en realidad te vas escondiendo cositas, y yo así me sentía, ¿verdad? De que yo pues sí tenía algo en mí que como 3-4 años que estaba ahí dentro. Para mí era como un tumor que entre más pasaba el tiempo pues más crecía eso, y se me era más difícil decirlo. Y se llegó ese momento y mi esposo quería ir él solo, ¿verdad? A confesar lo que él tenía, pero yo por dentro decía, tiene que ser ahora. Y y fue cuando pues ya Felipe y la hermana Daisy estuvieron con nosotros, y fue cuando confesé lo que tantos años me causaba dolor, ¿verdad? Y ya que me arrepentí, yo al conocer a Felipe, ¿verdad? Y sabiendo que el pecar está desde un pensamiento, ¿verdad? Yo ya tenía tiempo tratando de no pecar de esa manera, ¿verdad? Desde mi pensar. Y para mí ese momento fue como que la confirmación de ya liberarme de eso. Y yo no sabía que iba a haber bautizos. Y cuando lo dijeron, pues dije que ya qué más falta, ¿verdad? Sí, ya estoy arrepentida, ya me confesé. Y pues fue algo muy bonito a hacerlo, porque sentí una liberación que nunca había sentido. Y mi esposo dice que él sentía algo en su cuerpo, y yo también lo sentía, ¿verdad? Y eso me hace confirmar que fue real, ¿verdad? Lo que estuvimos haciendo, porque también creemos que hay un solo Dios, porque en nuestra doctrina que antes estábamos se nos enseñaba otra cosa, ¿verdad? Pero sí creo que al conocer al verdadero Dios todo cambia, y el conocer qué es el pecar también hace que uno cambie completamente. Bendiciones, hermanos, aquí estamos reunidos. Mi nombre es Víctor Gómez, para agradecer el encuentro que tuvimos en la ciudad de Dallas, Texas. Fue nuestro primer encuentro, manejamos unas cuantas horas, pero quiero agradecer por la visita del pastor Felipe Canepa y su familia. Todo fue muy bonito, pero queremos agradecer porque estuvimos en ese encuentro y nos la pasamos muy bien, las alabanzas y las oraciones.
También quiero agradecer por el bautizo que nos bautizamos en ese día, a pesar de que estaba muy frío, pero agradecemos a cada uno de los hermanos que estuvieron ahí presentes y el apoyo que hubo, que estuvieron todos apoyándose con las carpas, los calentadores y todo. Agradecemos también a las personas que hicieron la comida, estuvo muy sabrosa, les agradecemos de todo corazón. Estamos en contacto y muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones, queridos hermanos. Fue maravilloso esa reunión que tuvimos. Tuvimos el privilegio de conocer al hermano Felipe Canepa también, a su familia, a todos los hermanos que nos recibieron con tanto amor desde que llegamos, tan serviciales. Hubo mucho amor en esa reunión. Gracias a Dios tomamos la decisión de vivir una vida agradable a Dios. Nos bautizamos y llevé a mis queridos hijos también para que recibieran la palabra y estuvieran en la reunión. Les presento a mi hija mayor. Hola, mi nombre es Devani Gómez y me encantó el encuentro de Dallas, Texas, y los hermanos eran muy amables y la prédica del hermano Daniel también y el hermano Canepa y la hermana Daisy también. Estaba frío, pero teníamos ahí calentadores. Eso es lo importante, que todos estábamos ahí alegres y gozosos con lo que hicimos, oramos, había bastante arrepentimiento y la comida también estaba muy bien, el café y el pan y la comida. Y les presento a mi hermano. Hola, mi nombre es Derek Gómez. Me gustó el encuentro en Dallas, Texas. Me gustó el reunión que hicimos allá con los hermanos, con Daniel y el señor Canepa, Pastor Canepa y Daisy. Me gustó sus prédicas. Sí me tocó bastante. Y la comida me gustó bastante. Que un día hacemos eso otra vez, que podemos, una oportunidad que podemos. Y me gustó bastante la prédica que se lo pasó a mi hermana. Hola, mi nombre es Victoria y me gustó el encuentro porque me gustó cómo predicaron y la comida y cómo ahí pusieron cosas y trabajaron ahí como un grupo y cómo prepararon todo en ese día porque estaba bien frío esa semana y que ustedes ganaron su tiempo para ir para allá. Hasta luego.